Fuera de un restaurante desgastado por el tiempo, en un rincón olvidado de Estados Unidos, una niña con las manos sucias y travesura en el corazón decidió jugar a ser mecánica con una Harley Davidson averiada. Sus amigos se reían mientras ella fingía arreglar la bestia cromada. Solo era otro juego infantil en una tranquila tarde de verano. Pero cuando el propietario de la motocicleta salió a la luz del sol, todo cambió. Los ojos del motero canoso se fijaron en algo que ella llevaba alrededor del cuello, un pequeño colgante de plata, el mismo símbolo que llevaba su hija el día que murió. El tiempo pareció detenerse en aquel polvoriento aparcamiento. Dos desconocidos separados por décadas y circunstancias, unidos de repente por una conexión imposible que ninguno de los dos podía explicar. ¿Qué les había llevado a ese momento? Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La ciudad de Dusk Creek, Arroyo del Crepúsculo, recibió su nombre con toda honestidad. Cada ráfaga de viento transportaba partículas de tierra roja por las calles, que se depositaban en los alféizares de las ventanas y cubrían los vehículos aparcados con una fina capa que nunca desaparecía del todo. Situada a 3 horas de cualquier lugar importante, era el tipo de lugar por el que la gente pasaba de camino a otro sitio. La cafetería, llamada simplemente Maze, se encontraba en la intersección de la Ruta 47 y Old Mill Road, un cruce que había vivido mejores tiempos cuando el molino aún funcionaba y daba a la gente una razón para detenerse. La propia May había regentado el establecimiento durante 37 años, desde que su marido falleció, y la dejó con una hipoteca y un sueño que no desaparecía. Los taburetes cromados de la barra habían sido retapizados 5 veces. Las baldosas del suelo, que antes eran brillantes y relucientes, ahora mostraban el desgaste de innumerables botas y el paso del tiempo. Pero el café siempre estaba caliente, el pastel siempre estaba fresco y la sonrisa de May nunca flaqueaba, incluso en los días en que solo un puñado de clientes entraban por su puerta. En esa tarde concreta de finales de agosto, el calor se reflejaba en el aparcamiento de asfalto en ondas visibles. Una Harley Davidson averiada estaba aparcada en ángulo cerca de la entrada de la cafetería, con el cromado apagado por el polvo y el motor en silencio por razones que solo su propietario conocía. La motocicleta llevaba allí desde el amanecer, como un centinela metálico, esperando una atención que aún no había llegado. Jackson Jack Reeves había empujado la moto hasta ese lugar él mismo, con sus manos curtidas agarrando el manillar con la familiaridad que dan décadas de conducción. A sus 63 años, Jack se movía con la cuidadosa economía de movimientos que suelen desarrollar los veteranos de una vida dura. Su barba, ahora más sal que pimienta, enmarcaba un rostro surcado por arrugas que contaban historias que rara vez compartía. El chaleco de cuero que llevaba, decorado con parches de los lugares en los que había estado y de los hermanos que había perdido, le quedaba holgado en los hombros, que en otro tiempo habían sido más anchos y formidables. Dentro de Maze, Jack se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, tomando su tercera taza de café y mirando sin fijarse en nada en particular. El vinilo rojo de la mesa tenía un desgarro cerca del borde que May llevaba tiempo queriendo arreglar. Los dedos callosos de Jack trazaban distraídamente el desgarro, mientras su mente vagaba por caminos que había recorrido demasiadas veces antes. 15 años desde que Sarah murió, y algunos días parecían 15 minutos. Otros días parecía que había pasado toda una vida, como si ella hubiera formado parte de la historia de otra persona. El dolor había cambiado con el tiempo, transformándose de un dolor agudo y debilitante en algo más parecido a un dolor constante, un compañero permanente que teñía todo lo que veía y hacía. El colgante, Dios, el colgante, lo había hecho hacer especialmente para su 16º cumpleaños. El símbolo no era nada místico ni profundo, solo un diseño que Sarah había garabateado en su cuaderno una tarde, un patrón geométrico que le parecía hermoso por su simplicidad. Llevó ese dibujo a un joyero de Albuquerque, lo grabó en plata de ley y se lo regaló envuelto en papel azul, porque el azul era su color favorito. Ella lo llevó todos los días desde entonces hasta el accidente. Recuperaron el collar de entre los restos, se lo devolvieron en una pequeña bolsa de plástico junto con sus otras pertenencias personales. Lo había guardado en una caja de madera
en su cómoda durante años, incapaz de ponérselo, incapaz de tirarlo, incapaz de hacer nada más que abrir la caja de vez en cuando y recordar. May se acercó con la cafetera. Sus zapatos ortopédicos chirriaban ligeramente sobre el linóleo. «Relléname la taza, Jack», dijo. Él asintió sin levantar la vista. May había aprendido hacía mucho tiempo a no presionarlo en días como este. Algunos silencios exigían respeto. «Thompson llamó desde el taller», dijo ella, vertiendo el líquido oscuro con precisión experta. «Dijo que podría arreglar tu moto mañana por la tarde, quizá pasado mañana. Tiene que pedir una pieza. Te agradezco que le hayas dado el recado. Ya sabes que puedes quedarte en mi casa si necesitas un sitio donde pasar la noche. Tengo una habitación libre que solo acumula polvo». Los labios de Jack esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa. «Eres muy amable, May, pero tengo mi saco de dormir. He pasado muchas noches bajo las estrellas. Cuando más no me matará». May le dio una palmada en el hombro con afecto maternal y se fue a atender a sus otros clientes. Una pareja joven de paso y un anciano que venía todos los días a las Tretois a comprar tarta y leche. A través de la ventana, Jack podía ver a un grupo de niños jugando en el terreno baldío al otro lado de la calle. Eran 4, de entre 7 y 10 años. Incluso desde esa distancia, podía oír sus risas. Ese sonido puro y desinhibido que hacen los niños cuando el mundo aún no les ha enseñado a proteger su alegría. Una de ellos era una niña con el pelo castaño enredado recogido en una coleta que casi se le había soltado. Llevaba un peto vaquero con manchas de hierba en las rodillas y unas zapatillas que habían visto días mejores. Había algo en su energía, en la forma en que se movía con total confianza, que le recordaba a Jack a Sarah a esa edad, audaz, intrépida, lista para comerse el mundo con nada más que imaginación y determinación. Los niños estaban jugando a un juego elaborado que parecía implicar mucho correr y gestos dramáticos. Jack los observaba con el interés distante de alguien que observa un mundo al que ya no pertenece. Los niños eran ahora un misterio para él, habitantes de un reino al que había perdido el acceso el día que Sarah murió. Había sido un buen padre, no perfecto, pero presente. Enseñó a Sarah a montar en bicicleta, a lanzar un sedal, a cambiar el aceite de un coche. Le trenzaba el pelo para ir al colegio. Asistía a todas las reuniones de padres y profesores, acudía a todos los partidos de softball, incluso cuando sus trabajos en la construcción se alargaban y le dejaban agotado. Después de que su madre se marchara cuando Sarah tenía 3 años, solo eran ellos dos contra el mundo, y lo habían conseguido. Entonces, una lluviosa noche de noviembre, un conductor ebrio cruzó la línea central de la autopista 82, y todo lo que Jack había construido, todo por lo que había luchado, desapareció. Todo lo que le daba sentido a su vida desapareció en un instante de metal retorcido y cristales rotos. El dolor casi lo mata. Durante meses, tal vez años, vivió en una neblina, pasando por los movimientos de la vida sin ningún propósito real. Vendió la casa porque cada rincón guardaba recuerdos que le cortaban como cristales. Dejó su trabajo porque presentarse todos los días para construir estructuras para el futuro de otras personas le parecía una broma cruel. Cuando le robaron su propio futuro, se subió a su Harley y empezó a conducir, buscando algo que no podía nombrar, huyendo de los fantasmas que le seguían a todas partes. Eso fue hace 15 años. Seguía conduciendo, seguía buscando, seguía huyendo. Maze era uno de los varios lugares a los que volvía periódicamente, atraído por la amabilidad que May le mostraba y el anonimato que le ofrecía la pequeña ciudad. Aquí era solo Jack, el motociclista tranquilo que se mantenía al margen. Nadie le hacía preguntas, nadie le exigía explicaciones, nadie esperaba que fuera otra cosa que lo que era, un hombre destrozado que intentaba hacer las paces con un mundo imperdonable. El sol de la tarde comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. El calor finalmente estaba disminuyendo, sustituido por una brisa que traía el aroma de la salvia y la lluvia lejana. Jack pagó la cuenta, dejó a May una generosa propina que apenas podía permitirse y se dirigió a la puerta. Afuera, el aire le sentaba bien en la cara. Se quedó un momento de pie, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz, y luego caminó hacia su Harley averiada. La moto era una Fat Boy de 1998, con más óxido que pintura original a estas alturas, pero funcionaba de maravilla cuando no estaba averiada.
La había comprado al año siguiente de la muerte de Sarah, porque necesitaba algo potente y ruidoso que ahogara el silencio de su cabeza. Los niños se habían fijado en él. Habían dejado de jugar y miraban la moto con la fascinación que los niños sienten por todo lo grande y mecánico. Jack mantuvo la distancia, sin querer entrometerse en su mundo. Se arrodilló junto a la moto y revisó el motor una vez más, aunque sabía que el problema superaba sus limitadas habilidades mecánicas. Señor Esau, y vio a la niña con la coleta de caballo a unos metros de distancia. Sus amigos se agolpaban detrás de ella con distintos grados de valentía y curiosidad. Sí, dijo Jack, con la voz ronca por falta de uso. Es muy grande. Sí lo es. ¿Está averiada? Jack asintió. Problemas con el motor. Estoy esperando una pieza. La niña ladeó la cabeza y lo estudió con una intensidad que resultaba casi incómoda. Mi padre tenía una moto antes de marcharse. Había una historia ahí, Jack lo reconoció. Una que probablemente tenía aristas y heridas sin cicatrizar. Él lo entendía mejor que la mayoría. Apuesto a que era bonita, dijo Jack. No la recuerdo muy bien. Era pequeña, dijo ella, dando un paso más hacia él. ¿Puedo verla? Jack dudó. Una parte de él quería decir que no, para mantener la distancia que había construido cuidadosamente entre él y el resto de la humanidad. Pero había algo en los ojos de la niña, una mezcla de interés genuino y soledad apenas disimulada, que le hizo ceder. Claro, pero no toques nada. Hay mucho metal caliente y bordes afilados. La niña se acercó con exagerado cuidado, y sus amigas se animaron por su valentía. Formaron un semicírculo alrededor de la Harley, con sus caritas llenas de asombro. ¿Para qué sirve esta pieza?, preguntó la niña señalando el tubo de escape. Por ahí sale el sonido. Lo hace más fuerte. Y este depósito de gasolina contiene el combustible. La niña extendió la mano hacia el manillar, pero se detuvo al recordar su advertencia. ¿Puedo sentarme en ella?, preguntó con voz esperanzada. Jack se encontró sonriendo a pesar de su habitual reserva. Quizá en otra ocasión, cuando esté en marcha y pueda mantenerla estable. No quiero que se te caiga encima. Soy Emma, anunció la niña. Él es Tyler, esa es Madison, y ese es Sam. Señaló a cada uno de sus amigos por turno. Tyler era el más alto, desgarbado y torpe, como suelen ser los chicos que se acercan a la adolescencia. Madison llevaba gafas que no dejaban de resbalársele por la nariz. Sam, el más joven, tenía un hueco entre los dientes cuando sonreía y una mancha de suciedad en una mejilla. Jack, respondió él. La simple presentación le resultó extraña después de tantas interacciones en las que había permanecido en el anonimato. ¿Vives aquí, Jack?, preguntó Emma, que solo estaba de paso. Se me ha averiado la bicicleta, así que estoy atrapado hasta que la arreglen. ¿A dónde vas? Jack reflexionó sobre la pregunta. ¿A dónde iba? La verdad era que llevaba 15 años dando vueltas en círculos, siguiendo caminos que no llevaban a ningún sitio en particular, parando cuando se cansaba y siguiendo adelante cuando quedarse en un lugar se volvía insoportable. Al oeste, dijo finalmente. Simplemente al oeste. Emma pareció satisfecha con esa respuesta evasiva. Caminó lentamente alrededor de la moto, con los dedos suspendidos sobre el cromo y el cuero sin llegar a tocarlos, respetando los límites de una manera que denotaba una buena educación o lecciones aprendidas con esfuerzo. Podría arreglártela, anunció de repente, con una sonrisa pícara iluminándole el rostro. Sus amigas se rieron. Tyler negó con la cabeza con la exagerada paciencia de alguien que ya había sido testigo de las artimañas de Emma. Emma, no sabes nada de motos, así que puedo aprender. Se volvió hacia Jack con exagerada seriedad. Soy muy buena con las manos. La semana pasada arreglé la cadena de mi bicicleta yo sola. ¿De verdad? Jack se vio involucrado a pesar de su buen juicio. Bueno, mi madre me ayudó un poco, pero yo hice la mayor parte. Eso es impresionante. Emma se hinchó el pecho con orgullo. Entonces, sin previo aviso, se arrodilló junto a la motocicleta y comenzó a hacer gestos mecánicos exagerados, con sus pequeñas manos imitando el trabajo de un mecánico profesional. Sus amigas estallaron en carcajadas, e incluso Jack sintió que se le curvaba la comisura de los labios hacia arriba. «Déjame comprobar este artilugio», dijo Emma con una voz cómicamente grave, imitando claramente a algún adulto que había visto. «Y ajustar el cacharro. Sí, ya veo cuál es el problema. Tienes un vigilante roto, por así decirlo». La actuación era tan ridícula como encantadora.
Jack observó cómo Emma continuaba con sus reparaciones teatrales, acompañadas de efectos de sonido y elaborados movimientos de manos. Por un breve instante, el peso que llevaba se aligeró y algo que se parecía peligrosamente a la alegría brilló en su pecho. Entonces Emma se enderezó, se sacudió el polvo del mono y se volvió hacia él con una sonrisa triunfante. Ya está arreglado. Y así sin más, Jack le siguió el juego. Sin más. Son $100. $100. Es mucho. Soy una profesional, dijo Emma con fingida indignación. Los otros niños se reían tanto que a Madison se le cayeron las gafas. Sam se dobló por la mitad, agarrándose el estómago. Incluso Tyler, que intentaba mantener su actitud cool de preadolescente, no pudo reprimir su sonrisa. Y entonces Emma se movió, estirándose para ajustar algo, y la luz lo reflejó. Un destello plateado en su cuello, un colgante en una cadena fina, medio oculto bajo el cuello de su camisa. La sonrisa de Jack se congeló. Se le cortó la respiración. El mundo se redujo a un único punto de atención. El colgante. No podía ser. No era posible. Pero incluso desde varios metros de distancia, incluso con sus ojos envejecidos y la luz de la tarde desvaneciéndose, reconoció el patrón, el mismo diseño geométrico, la misma forma distintiva, el mismo símbolo exacto que Sarah había dibujado en su cuaderno hacía tantos años. El tiempo pareció ralentizarse y espesarse. Las risas de los niños se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido lejano. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que se preguntó si estaba sufriendo un ataque al corazón. Sus manos comenzaron a temblar. «Jack, ¿estás bien?» La voz de Emma atravesó la niebla, ahora preocupada. No podía hablar, no podía moverse, no podía procesar lo que estaba viendo. El colgante colgaba allí, reflejando la luz del sol de la tarde y desprendiendo destellos que parecían increíblemente brillantes. Era el collar de Sarah, o uno exactamente igual, lo que significaba que era imposible. El diseño no era un símbolo común que se pudiera ver en cualquier parte. Era único, una creación de Sarah, algo que ella había inventado en un momento de aburrimiento creativo durante la clase de matemáticas. Él había llevado ese dibujo específico a ese joyero específico y lo había encargado a medida. Solo había uno, solo uno. Entonces, ¿cómo era posible que esta niña, en este pueblo perdido a miles de kilómetros de donde había muerto Sarah, llevara ese símbolo alrededor del cuello? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más imposible que la anterior. La coincidencia era demasiado grande. El universo no funcionaba así. Las hijas muertas no enviaban mensajes a través de los hijos vivos. El dolor no se manifestaba en colgantes de plata en el cuello de extraños. Y, sin embargo, ahí estaba. Señor Jack. La voz de Emma estaba más cerca ahora, preocupada. Está muy pálido, Jack. Se obligó a inspirar, expirar, inspirar, expirar. La simple mecánica de mantenerse con vida. Tu collar, logró decir, con una voz apenas superior a un susurro. ¿De dónde lo has sacado? Emma se llevó la mano al cuello automáticamente, cerrando los dedos alrededor del colgante de forma protectora. El gesto era tan familiar, tan parecido al hábito de Sarah, que Jack sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas que no había derramado en años. Era de mi madre, dijo Emma. Su anterior alegría había dado paso a algo más cauteloso. Me lo dio antes de enfermar. El mundo dio vueltas. Jack se agarró al manillar de la moto para mantener el equilibrio, con los nudillos blancos por la presión. Antes de que May pudiera mirar por la ventana y verlo derrumbarse, antes de que estos niños pudieran presenciar cómo un hombre adulto se desmoronaba, antes de que dijera o hiciera algo que requiriera explicaciones que no tenía y no podía dar, necesitaba respuestas, necesitaba entender, necesitaba saber cómo lo imposible acababa de entrar en su vida con el rostro de Sarah y el collar de Sarah y haciendo preguntas que no sabía cómo responder. Las piernas de Jack se sentían inestables, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en agua. Soltó el manillar y dio un paso atrás, necesitando distancia, necesitando espacio para pensar. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, su alegría anterior sustituida por confusión y preocupación. Lo siento, dijo, con palabras más duras de lo que pretendía. Solo necesito un minuto. Emma frunció el ceño, apretó el colgante con más fuerza, con su instinto protector a flor de piel.
¿Había hecho algo mal? No. Dios, no. Jack se pasó una mano temblorosa por el pelo. No habías hecho nada malo. Pero el daño ya estaba hecho. El momento había cambiado. La fácil interacción que habían tenido hasta entonces se vio empañada por su reacción, por la emoción descarnada que había traspasado las barreras que había construido con tanto cuidado. Tyler puso la mano sobre el hombro de Emma y la apartó ligeramente. Madison se ajustó las gafas con nerviosismo. Sam parecía dispuesto a salir corriendo. Jack reconoció las señales. Se había convertido en aquello de lo que se advertía a los niños. El adulto extraño que actuaba de forma extraña, la variable impredecible en su tranquila tarde. Deberían irse a casa, chicos, dijo, tratando de que su voz sonara normal. Se está haciendo tarde. Son solo las 5 protestó Emma, pero su voz carecía de convicción. Aún así, estoy seguro de que sus padres los estarán esperando. El grupo comenzó a alejarse lentamente al principio, luego con mayor velocidad. Emma fue la última en darse la vuelta, con la mirada fija en Jack, con preguntas escritas en su joven rostro para alcanzar a sus amigos, y los 4 desaparecieron tras la esquina del restaurante Maze, sin risas ni alegría. Jack se quedó solo en el aparcamiento, con el sol poniente proyectando largas sombras sobre el asfalto agrietado. Sus manos seguían temblando, su corazón seguía latiendo con fuerza. La imagen imposible de aquel colgante se le había grabado en la mente, negándose a ser racionalizada o explicada. Necesitaba sentarse, necesitaba pensar, necesitaba que Dios le ayudara, necesitaba una copa. Aunque llevaba sobrio 12 años y no estaba dispuesto a romper esa racha ahora, por mucho que el mundo se hubiera puesto patas arriba, la puerta del restaurante se abrió y May salió, con cara de preocupación. Era evidente que había estado mirando por la ventana. «Jack, ¿estás bien?» «Estoy bien», mintió. «No pareces estar bien. Parece que hayas visto un fantasma». La frase se acercaba más a la verdad de lo que May podía imaginar. Jack intentó esbozar una sonrisa que más bien parecía una mueca. «Solo he tenido un momento. Quizás sea hipoglucemia». May no se lo creyó, pero lo conocía lo suficiente como para saber cuándo necesitaba espacio. «Entra. Te prepararé un sándwich por cuenta de la casa. Te lo agradezco, May, pero creo que necesito tomar el aire. El aire de aquí fuera es muy similar al de ahí dentro, solo que hay menos sombra». Ella cruzó los brazos, adoptando la postura de una mujer que había criado a 3 hijos y que reconocía la terquedad cuando la veía. «Al menos ven a sentarte a la sombra. Te va a dar un golpe de calor si te quedas ahí parado al sol». Jack se dejó guiar hasta una de las mesas de picnic que había fuera del restaurante. Estaba situada bajo un toldo que proporcionaba un alivio bendito frente a la luz directa del sol. Se dejó caer en el banco desgastado, sintiéndose 20 años más viejo que una hora antes. May desapareció en el interior y regresó momentos después con un vaso de agua helada y un sándwich de jamón cortado en triángulos. Lo dejó todo delante de él sin decir nada y luego se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre la mesa. «La niña», dijo May después de un momento. «Emma Thornton, te ha sorprendido». Jack levantó la cabeza de golpe. «¿La conoces? Es un pueblo pequeño, Jack. Conozco a todo el mundo». Su madre era Claire Thornton. Murió hace unos 6 meses. De cáncer. Emma vive ahora con su abuela en Sycamore Street. La información golpeó a Jack como un puñetazo. Madre muerta. Viviendo con la abuela. Las similitudes con su propia historia eran demasiado numerosas, demasiado precisas, pero eso no explicaba el colgante. «La madre», dijo Jack con cautela. «Claire, ¿de dónde era originalmente?» May entrecerró ligeramente los ojos, reconociendo que no se trataba de simple curiosidad. «No era de aquí. Se mudó a Dawes Creek hace unos 8 años, quizá 9. No hablaba mucho de su pasado. Algunos decían que huía de algo, otros pensaban que solo quería empezar de cero. Trabajaba en la biblioteca y era bastante reservada. Una mujer agradable y tranquila. Fue terrible lo que le pasó. ¿Tenía familia antes de venir aquí? Si la tenía, nunca la visitaban. Nunca la oí mencionar a nadie». May se inclinó hacia adelante. «Jack, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué me preguntas por Claire Thornton? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía expresar con palabras lo que había visto, lo que significaba sin parecer un loco? Un collar que coincidía con el de sus hijas fallecidas. Un símbolo que no debería existir en ningún otro lugar del mundo. Una coincidencia tan grande que alteraba las leyes de la probabilidad de una forma que no tenía sentido.
El collar que llevaba Emma, dijo Jack lentamente. El colgante de plata. ¿Alguna vez lo notaste? May pensó por un momento. No puedo decir que le prestara mucha atención. ¿Por qué? Es solo que me recordó algo. Alguien. La comprensión se reflejó en los ojos de May, suaves y tristes. Tu hija. Jack nunca le había hablado explícitamente a May sobre Sarah, pero en los pueblos pequeños se sabían las cosas. Había mencionado lo suficiente a lo largo de los años. Había dado suficientes pistas en momentos de descuido como para que May hubiera reconstruido a grandes rasgos su tragedia. Sí, admitió Jack. Mi hija. La pérdida puede jugarnos malas pasadas, dijo May con delicadeza. Hacernos ver conexiones que en realidad no existen. La mente busca patrones, especialmente cuando estamos de duelo. Esto no es una trampa, May. Ese diseño era único. Sarah lo dibujó ella misma. Lo encargué a medida para su 16 cumpleaños. Solo había uno. ¿Podría el joyero haber hecho copias? ¿Habría utilizado el diseño para otros clientes? La pregunta era razonable, lógica, el tipo de explicación que satisfaría a la mayoría de la gente. Pero Jack había estado en la joyería del viejo señor Hendricks, un joyero tradicional que se enorgullecía de sus piezas únicas. Le había mostrado su libro de diseños originales, había insistido en la exclusividad y había cobrado un suplemento por la garantía de que nadie más tendría la misma pieza. No, dijo Jack con firmeza. Eso no es posible. May se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano curtida con la suya. Su tacto era cálido, maternal, tranquilizador. Entonces tiene que haber otra explicación. Quizás sea similar, pero no igual. Quizás, en tu sorpresa, viste lo que querías ver. Jack retiró la mano, sin rudeza, pero con firmeza. Sé lo que vi. De acuerdo. May se recostó en su asiento y lo evaluó. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa era la pregunta. No. ¿Qué podía hacer? Enfrentarse a una niña afligida y exigirle que le dijera dónde había conseguido su madre fallecida un collar, seguir a Emma a su casa e interrogar a su abuela, empezar a indagar en el pasado de una mujer que, al parecer, quería dejar atrás su historia. Todas las opciones le parecían equivocadas, invasivas, como si fuera a causar daño a personas que ya habían sufrido lo suficiente. Pero la alternativa era peor. Alejarse de todo esto, subirse a su bicicleta cuando la arreglaran y marcharse con preguntas que le perseguirían durante los años que le quedaran, viviendo con la certeza de que había estado a punto de comprender algo que no tenía sentido y había dejado que el miedo o la corrección le impidieran seguir adelante. No lo sé, admitió Jack, pero no puedo dejarlo pasar. May asintió lentamente. Me imaginaba que dirías eso. Solo prométeme que tendrás cuidado. Esa niña ya ha pasado por bastante sin que un extraño remueva cosas que quizás sea mejor dejar en paz. No intento hacer daño a nadie, lo sé, pero a veces se hace daño de todos modos. Y sois postillos tomosos, incluso con la mejor intención. La sabiduría de las palabras de May se posó sobre Jack como un peso. Ella tenía razón. Podía investigar este misterio, seguir estas pistas, exigir respuestas, pero al hacerlo, podría desentrañar algo en la vida de Emma que debía permanecer intacto. La niña había perdido a su madre. Llevaba un collar que claramente significaba algo para ella, que guardaba recuerdos y conexiones que Jack no podía ni empezar a comprender. ¿Qué derecho tenía él a entrometerse en eso? ¿Qué derecho le daba su necesidad de cerrar el caso para perturbar potencialmente la frágil pieza de una niña? El sol ya se había puesto por completo, dejando el cielo pintado en tonos púrpura y azul oscuro. El aire se había enfriado considerablemente. A lo lejos Jack podía oír los sonidos vespertinos de Dust Creek acomodándose a la noche, perros ladrando, puertas cerrándose, el zumbido bajo de los televisores a través de las ventanas abiertas. La vida normal continuaba a su alrededor, mientras que su propia existencia acababa de ser sacudida de forma fundamental. May estaba recogiendo los platos. Puedes dormir esta noche en la trastienda del restaurante. Hay una cama plegable, sábanas limpias. Es mejor que dormir fuera. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Ya está decidido. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Jack, decidas lo que decidas. Duérmete primero. Las cosas siempre se ven diferentes por la mañana. La vio desaparecer en el interior, con su sabiduría siguiéndola como un perfume. Pero Jack sabía que la mañana no cambiaría lo que había visto.
La mañana no haría que lo imposible fuera más posible. El colgante era real, la conexión era real, y de alguna manera iba a descubrir lo que significaba. Jack no durmió esa noche. Se tumbó en el catre de la trastienda de May, mirando al techo, donde las manchas de agua formaban patrones abstractos en la tenue luz que se filtraba por la ventana. Su mente daba vueltas en círculos, persiguiendo las mismas preguntas desde diferentes ángulos, sin llegar nunca a respuestas satisfactorias. La habitación olía a limpiador industrial y grasa vieja, aromas familiares que deberían haber sido reconfortantes por su cotidianidad, pero el consuelo estaba fuera de su alcance. Cada vez que cerraba los ojos, veía el colgante reflejando la luz. Cada vez que su mente comenzaba a divagar, el rostro de Sara emergía de su memoria, joven y vivo, y con ese mismo collar. Al amanecer, renunció a fingir que descansaba. Se levantó, se echó agua en la cara desde el fregadero y trató de ponerse presentable. Su reflejo en el pequeño espejo mostraba a un hombre que había envejecido una década de la noche a la mañana. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, el gris de su barba más pronunciado. May llegó a las 6 para comenzar los preparativos matutinos. Encontró a Jack ya sentado en la barra, tomando una taza de café que se había preparado él mismo. ¿No has podido dormir?, le preguntó, aunque la respuesta estaba claramente escrita en su rostro. No mucho. Se ocupó de la rutina matutina, sacando pasteles de la cámara frigorífica, preparando la cafetera y comprobando el inventario. El ritmo familiar de sus movimientos era relajante de ver. Era la prueba de que algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando otras se sumían en el caos. He estado pensando, dijo May al cabo de un rato, sobre el collar. Jack se enderezó. Y la abuela de Emma, Dorothy Thornton, viene aquí todos los miércoles a almorzar. Lo ha hecho durante años. Es una buena mujer. Justa. Ha pasado por un infierno con la enfermedad de Claire y luego con su pérdida. Pero es fuerte. Me le estás diciendo que hable con ella. Te digo que ella podría tener las respuestas que buscas. Y es el tipo de persona que prefiere afrontar las preguntas de frente antes que tener a alguien husmeando a sus espaldas. La sugerencia era sensata. Adultos hablando con adultos, haciendo preguntas directamente en lugar de investigar como un detective en una mala película. Era el enfoque respetuoso, el enfoque correcto. También era aterrador. ¿Y si piensa que estoy loco?, preguntó Jack. Entonces pensará que estás loco. Eso no es lo peor del mundo. May hizo una pausa en su trabajo y finalmente lo miró a los ojos. Pero no creo que lo haga. Dorothy ha visto lo suficiente de la vida como para saber que suceden cosas extrañas, coincidencias que no parecen coincidencias, conexiones que desafían toda explicación. Jack asimiló todo esto. ¿A qué hora suele venir? Alrededor del mediodía. Se sienta en esa mesa de la esquina. Pide el especial de pastel de carne. May señaló una mesa con buena vista del estacionamiento. Pero Jack, tienes que ser delicado. Esa familia ya ha pasado por mucho. Lo sé. Y tienes que estar preparado para la posibilidad de que haya una explicación sencilla. Que esto no sea lo que tú crees. Pero ¿qué creía él que era? Jack no podía articularlo ni siquiera para sí mismo. Alguna conexión cósmica entre su hija muerta y esta niña viva. Un mensaje desde el más allá. La forma que tenía el universo de darle el cierre que nunca había encontrado. Ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Ninguna de ellas encajaba con su forma de entender cómo funcionaba el mundo. Nunca había sido un hombre religioso. Nunca había creído en las señales, el destino o la intervención divina. La muerte era la muerte. La pérdida era la pérdida. El mundo seguía girando con una indiferencia brutal hacia el dolor individual. Y sin embargo, el colgante existía. Lo llevaba una niña cuya madre había muerto. El mismo colgante que había llevado su hija. La mañana transcurrió con una lentitud insoportable. La gente del desayuno iba y venía. Camioneros que paraban para tomar huevos y café. Trabajadores locales que tomaban algo rápido antes de sus turnos. Una familia con niños pequeños que le recordaban dolorosamente a Jack, a Emma y sus amigos. Ayudó a May en lo que pudo, limpiando mesas, rellenando café, necesitando mantenerse ocupado para no ahogarse en sus propios pensamientos. Ella aceptó su ayuda sin comentarios, comprendiendo que él necesitaba distraerse. A las 11:30, Jack se colocó en la barra, desde donde podía vigilar la puerta sin que se notara. Su café se había enfriado, pero siguió sosteniendo la taza.
necesitando algo que hacer con las manos. Llegó y pasó el mediodía. Luego las 12:15, las 12:30. Quizás Dorothy no vendría hoy. Quizás había cambiado su rutina. Quizás May se había equivocado de día. Entonces, a las 12:45 se abrió la puerta y entró una mujer de unos 70 años. Llevaba un vestido estampado de flores y zapatos cómodos, y su cabello blanco estaba recogido en un moño pulcro. Llevaba un bolso grande colgado del hombro y caminaba con la precisión cuidadosa de alguien cuyas articulaciones ya no funcionaban como antes. May la saludó calurosamente. «Dorothy, tu mesa de siempre. Por favor, querida». La voz de Dorothy era suave pero clara, con el acento de alguien que había vivido en el sur durante muchos años. Se sentó en la mesa de la esquina y May le trajo agua sin preguntar. Intercambiaron algunas palabras amables, el tipo de conversación fluida que surge de años de interacción semanal. Luego, May regresó a la cocina, dejando a Dorothy sola con el menú. En ese momento, Jack supo que si dudaba, se convencería a sí mismo de no hacerlo. Se convencería de que era intrusivo, inapropiado, que debía dejar el pasado enterrado donde pertenecía. Pero había pasado 15 años huyendo del pasado y este nunca había permanecido enterrado. Lo seguía a todas partes, como una sombra de la que no podía escapar. Quizás era hora de dar la vuelta y enfrentarse a él. Se levantó, con las piernas más firmes que el día anterior, y se dirigió a la mesa de Dorothy. Ella levantó la vista cuando se acercó, con una expresión de curiosidad, pero no de rechazo. «Disculpe, señora», comenzó Jack con la garganta seca. «Me llamo Jack Reeves», dijo May. «Quizá quiera hablar conmigo sobre algo». Los ojos de Dorothy, de un azul intenso a pesar de su edad, lo evaluaron con el tipo de juicio rápido que proviene de toda una vida leyendo a las personas. «¿May dijo eso?» «Bueno, siéntese, señor Reeves. No puedo decir que no me intrigue». Jack se deslizó en la mesa frente a ella, de repente, sin saber cómo empezar. ¿Por dónde empezar cuando se pregunta sobre imposibilidades? «Ayer conocí a su nieta», dijo. «Emma y sus amigos estaban jugando cerca de mi motocicleta». La expresión de Dorothy se suavizó de inmediato. «Eso suena muy propio de Emma. A veces tiene más curiosidad que sentido común. Espero que no le haya molestado». «En absoluto. Es una niña encantadora». Jack hizo una pausa, reuniendo valor. «Pero ocurrió algo que no puedo explicar muy bien. Algo que me ha estado quitando el sueño», continúa. «Emma llevaba un collar, un colgante de plata con un diseño específico, un patrón geométrico». Jack sacó su teléfono, un modelo antiguo que apenas funcionaba, y se desplazó por sus fotos hasta encontrar una de Sarah. Era de su 16 toro cumpleaños, el día en que le había regalado el collar. Ella sonreía a la cámara, con el colgante claramente visible. Le mostró el teléfono a Dorothy. «Esta es mi hija Sarah. Murió hace 15 años en un accidente de coche. Encargué ese collar especialmente para ella y partir de un diseño que ella misma dibujó. El joyero me garantizó que era único». Dorothy cogió el teléfono con las manos sorprendentemente firmes. Miró la foto durante un largo rato, luego volvió a mirar a Jack y luego volvió a mirar la foto. Se había quedado pálida. «Dios mío», susurró. «El colgante que lleva Emma es idéntico», continuó Jack. «El mismo diseño, todo igual. Sé que suena descabellado, pero necesito entender cómo es posible». Dorothy dejó el teléfono con cuidado, como si fuera a romperse. Cruzó las manos sobre la mesa y Jack notó que le temblaban ligeramente. «Señor Reeves», dijo en voz baja, «creo que será mejor que me cuente todo sobre su hija. Cuando muera, llévelo todo puesto». La petición pilló a Jack desprevenido. Esperaba preguntas sobre el collar, sobre el diseño, quizá escepticismo sobre sus afirmaciones. Pero la reacción de Dorothy sugería algo completamente diferente. Ella sabía algo o sospechaba algo. «Tenía 17 años», comenzó Jack, con el dolor familiar instalándose en su pecho. «El 14 de noviembre de 2010. Vivíamos en Alamogordo, Nuevo México. Ella volvía a casa en coche desde la casa de una amiga. Un conductor ebrio cruzó la línea central. Murió en el acto. El rostro de Dorothy pasó de pálido a ceniciento. Cogió su vaso de agua con manos temblorosas y bebió un largo trago. «¿Está bien, señora?», preguntó Jack preocupado. «Dame un momento». Cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los volvió a abrir, había una mezcla de emociones que Jack no podía descifrar. Conmoción, tristeza, algo que parecía casi reconocimiento. «Señor Reeves, lo que voy a contarle le va a parecer imposible,
pero le juro por la tumba de mi hija que es la verdad. El corazón de Jack comenzó a latir con fuerza. Le escucho. Mi hija Claire, la madre de Emma, llegó a Dawes Creek hace 9 años con un bebé de 3 meses. Nunca me dijo quién era el padre. Nunca habló de su vida anterior. Dijo que necesitaba empezar de cero y que quería dejar atrás el pasado. Dorothy hizo una pausa y miró directamente a Jack a los ojos, pero sí me dijo una cosa. Me dijo que el segundo nombre de Emma era Sarah, no porque le gustara el nombre, sino porque significaba algo importante, porque Emma tenía que llevar ese nombre. La información golpeó a Jack como un golpe físico. Emma Sarah Thornton es el nombre de Sarah transmitido por una niña que llevaba su collar. No lo entiendo, dijo Jack, aunque las piezas empezaban a encajar de una manera que le hacía dar vueltas la cabeza. Yo tampoco, admitió Dorothy. Durante años me lo pregunté. Claire era muy reservada sobre el padre de Emma. Cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema. Al final, dejé de preguntar. Pensé que tenía sus razones y que eran suyas y debía guardárselas. Pero el collar, repitió Dorothy. Claire lo llevó durante años. Una vez le pregunté por él. Dijo que era un regalo de alguien importante, alguien a quien había perdido. Supuse que se refería a un hombre, tal vez el padre de Emma. Pero ahora, al ver tu foto, dejó la frase en el aire. Las implicaciones son demasiado grandes como para expresarlas con facilidad. La mente de Jack barajó todas las posibilidades, cada una más imposible que la anterior. ¿Podría Claire haber estado en el coche con Sarah? ¿Podría haber sobrevivido de alguna manera cuando Sarah no lo hizo? Pero eso no tenía sentido. El informe del accidente había sido exhaustivo. Solo 2 vehículos implicados, solo 2 personas. Un conductor ebrio que salió con heridas leves, una adolescente que no. ¿De dónde era Claire?, preguntó Jack. Antes de venir aquí, nunca lo dijo exactamente, de algún lugar de Nuevo México. Lo deduje por pequeños detalles que se le escaparon, pero era cautelosa, casi paranoica con respecto a su pasado. Nuevo México, el mismo estado donde murió Sarah. Las coincidencias se acumulaban, cada una de ellas estadísticamente improbable, pero juntas formaban un patrón que desafiaba toda explicación racional. ¿Tenía Claire alguna identificación?, insistió Jack. Certificado de nacimiento, carné de conducir, por supuesto, nacida en Albuquerque, en 1988. Vi sus documentos cuando se mudó, cuando abrimos cuentas bancarias para ella y Emma. Albuquerque, a menos de 1 hora de Alamogordo. Los hilos se tensaban, conectándose de maneras que aclaraban y confundían a la vez. Señora Thornton, dijo Jack con cautela, ¿existe alguna posibilidad de que Claire y Sarah se conocieran? ¿De que fueran amigas? Dorothy lo pensó. ¿Qué edad tenía Sarah cuando murió? 17 años. Habría cumplido 18 2 meses después. Entonces habría tenido 26 años cuando Claire llegó aquí con Emma, si tenían la misma edad. Dorothy negó lentamente con la cabeza. Supongo que es posible que se conocieran cuando eran más jóvenes, pero eso sigue sin explicar cómo Claire acabó con el collar de Sarah, a menos que Sarah se lo hubiera dado. A menos que, en las horas o días previos al accidente, Sarah le hubiera dado el collar a una amiga para que se lo guardara. Pero ¿por qué habría hecho eso? ¿Y por qué esa amiga habría llamado a su hija como Sarah años después? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que se podían formular las respuestas. Necesito ver las cosas de Claire, dijo Jack. Sus documentos, sus pertenencias personales, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender esta conexión. Dorothy lo observó durante un largo rato. Señor Reeves, entiendo que busque respuestas, pero Emma ya ha pasado por mucho. Perder a su madre fue devastador. Está empezando a encontrar algo de estabilidad, algo de paz. No haré nada que pueda alterar ese equilibrio. No intento hacer daño a nadie, dijo Jack, repitiendo las palabras que le había dicho a May. Pero ese collar, señora Thornton, pertenecía a mi hija. Sea como sea que haya acabado en manos de su hija, sea como sea que haya sucedido todo esto, tengo derecho a entenderlo. ¿Y usted? La voz de Dorothy era suave pero firme. ¿O se trata de que usted necesita cerrar este capítulo? Porque un cierre que se consigue a costa del bienestar de una niña en duelo no es un cierre que merezca la pena. Las palabras dolían porque eran ciertas. Jack quería respuestas desesperadamente, pero ¿a qué precio? Emma había perdido a su madre. Llevaba un collar que claramente significaba algo para ella, que la conectaba con los recuerdos de la mujer que la había criado.
¿Qué derecho tenía él a destrozar el significado que ese collar tenía para ella? Solo quiero saber cómo acabó aquí el collar de mi hija, dijo Jack en voz baja. Eso es todo. No estoy tratando de recuperarlo. No estoy tratando de meterme en tu familia. Solo necesito entender. La expresión de Dorothy se suavizó ligeramente. Claire guardaba cajas en el ático, sus cosas personales. No he revisado la mayoría de ellas. No me atrevía a hacerlo después de su muerte, pero tal vez haya algo allí que pueda responder a tus preguntas. ¿Me dejarías echar un vistazo? Con una condición, la voz de Dorothy se volvió firme. Emma no tiene por qué saber nada de esto. Todavía no. No hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Ha estado haciendo preguntas sobre su madre, sobre su padre, sobre sus orígenes. Le he dado respuestas sinceras cuando he podido y la he protegido cuando no he podido. Sea lo que encontremos en esas cajas, lo manejaremos con cuidado. Jack asintió. Estoy completamente de acuerdo. Entonces ven a casa mañana. A las 2. Emma estará en casa de una amiga hasta las 5. Dorothy escribió su dirección en una servilleta y la deslizó por la mesa. Jack cogió la servilleta, la dobló con cuidado y la guardó en su cartera. Gracias, señora Thornton. No me des las gracias todavía. Puede que no encontremos nada. O puede que encontremos cosas que planteen más preguntas que respuestas. Cogió el menú, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Ahora, si me disculpa, tengo que pedir mi almuerzo e intentar asimilar todo esto. Jack se levantó, entendiendo que le despedían. Mañana a las 2. A las 2, confirmó ella. Volvió a la barra con la mente dando vueltas. May levantó las cejas con curiosidad, pero él negó con la cabeza. Ahora no. Se lo contaría más tarde, cuando tuviera más información, cuando las piezas encajaran de manera que pudiera explicarlo. Tenía toda la tarde por delante. 24 horas que le parecerían una eternidad. 24 horas para preguntarse qué encontrarían en esas cajas. 24 horas para prepararse para respuestas que podrían doler tanto como sanar. Pero al menos estaba avanzando, al menos estaba haciendo algo más que huir. Por primera vez en 15 años, Jack Reeves se mantenía firme y afrontaba el pasado de frente. Las horas hasta las 2 de la tarde del día siguiente transcurrieron con una lentitud agonizante. Jack las pasó tratando de ocupar su mente con tareas mundanas, ayudando a May con pequeñas reparaciones en la cafetería, recorriendo el perímetro de Dust Creek hasta memorizar cada calle y cada escaparate. Pero nada podía distraerlo realmente de las preguntas que rondaban sus pensamientos como buitres. El taller de Thompson llamó con una novedad. La pieza para su Harley había llegado y podrían tenerla arreglada al final del día. Jack autorizó el trabajo, pero no sintió el alivio habitual que le producía saber que podía seguir adelante. Por primera vez en años, la carretera no lo llamaba. Algo lo anclaba allí, empujándolo hacia respuestas que deseaba desesperadamente y que, al mismo tiempo, temía profundamente. Esa noche soñó con Sarah. No fueron las pesadillas recurrentes del accidente que solían atormentarlo, sino recuerdos. Sarah a los 12 años, aprendiendo a montar en bicicleta sin ruedines, con el rostro decidido y sin miedo. Sarah a los 14 años, discutiendo con él sobre la hora de llegada a casa con la pasión y la sorprendente lógica de una adolescente. Sarah a los 16 años, abriendo la caja envuelta en papel azul que contenía el collar, con los ojos iluminados por la alegría más pura. «Es perfecto, papá», había dicho, colocándoselo inmediatamente alrededor del cuello. «Nunca me lo quitaré». Y no lo había hecho, no hasta que la muerte se lo llevó. Jack se despertó antes del amanecer, con el rostro mojado por lágrimas que no recordaba haber derramado. Yacía en la oscuridad de la trastienda de May, sintiendo el peso de 15 años presionándolo, 15 años huyendo, 15 años evitando todo lo que le recordaba lo que había perdido, 15 años existiendo sin vivir realmente. Quizás era hora de que eso cambiara. A las 2 en punto, Jack se paró en el porche de una modesta casa en la calle Sycamore. La casa estaba bien cuidada, con macetas en las ventanas y un césped que mostraba signos de un cuidado regular. Una bicicleta infantil estaba apoyada contra el garaje, de color rosa con cintas blancas en el manillar. «De Emma», supuso. Dorothy respondió a su segundo golpe. Parecía más mayor a la luz del día que se filtraba por la puerta. Las arrugas de su rostro eran más profundas, pero sus ojos eran claros y decididos. «Señor Reeves, justo a tiempo. Gracias por hacer esto». Ella lo invitó a pasar. La casa olía a canela y madera vieja,
acogedora y habitada. Las fotografías se alineaban en el pasillo, narrando vidas que Jack no conocía. Una joven que debía de ser Claire. Emma a diferentes edades, desde bebé hasta la niña que él había conocido. La propia Dorothy con un hombre que presumiblemente era su difunto marido. ¿Café?, le ofreció Dorothy. No, gracias. Ella lo llevó arriba, a un pasillo estrecho, y bajó una escalera que daba acceso al ático. Cuidado con la cabeza. El techo es bajo en algunos lugares. El ático era exactamente como Jack se lo esperaba. Polvoriento, cálido a pesar del frío de octubre en el exterior, lleno de las pertenencias acumuladas de la historia de una familia. Había cajas apiladas a lo largo de una pared, algunas etiquetadas, otras anónimas. Las decoraciones navideñas ocupaban una esquina. Los muebles viejos que eran demasiado buenos para tirarlos, pero que ya no se necesitaban, llenaban otra. Dorothy señaló 3 cajas apiladas juntas, ligeramente separadas de las demás. Esas eran de Claire. Las subí aquí después de que ella muriera. No podía soportar revisarlas. No podía soportar tirarlas. Jack se acercó a las cajas como si pudieran explotar. En cierto modo podían hacerlo. Lo que hubiera dentro podría destrozar su comprensión de la realidad o proporcionar respuestas que dieran sentido a lo imposible. Estaré abajo, dijo Dorothy. Tómate tu tiempo. Si necesitas algo, llámame. Y se marchó, dejando a Jack solo con el pasado de su hija y los secretos de una desconocida. Se arrodilló junto a la primera caja, con las rodillas protestando por el duro suelo de madera. El cartón estaba gastado y la cinta adhesiva amarillenta por el paso del tiempo. Alguien, presumiblemente Claire, había escrito «Personal» en el lateral con una letra cuidada. Jack despegó con cuidado la cinta adhesiva y abrió las solapas. Dentro había una vida, diarios, fotografías, cartas, una pequeña caja de madera que traqueteaba cuando la levantaba, una carpeta de cartón gruesa llena de documentos, las pruebas acumuladas de la existencia de una persona conservadas en cartón y la esperanza de que algún día alguien se preocupara lo suficiente como para mirarlas. Empezó por las fotografías. Estaban organizadas en sobres por año, cuidadosamente etiquetados con 2007, 2008, 2009. Jack abrió el sobre de 2010 con manos temblorosas. 14 de noviembre de 2010, el día en que Sarah murió. La primera foto mostraba a un grupo de adolescentes en lo que parecía una fiesta. Globos, una tarta, caras sonrientes captadas en ese momento antes de que la edad adulta llegue de verdad, cuando el mundo todavía parece lleno de posibilidades infinitas. Y allí, en la última fila, con el brazo alrededor de los hombros de otra chica, estaba Sarah. A Jack se le cortó la respiración. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la fotografía, pero no había duda. Su hija estaba viva en ese momento congelado, sonriendo a la cámara con todo su corazón, llevando el collar con el brazo. La que miraba a Sarah con evidente afecto era una versión más joven de la mujer de las fotos del pasillo de Dorothy, Claire. Se conocían, eran amigas, muy buenas amigas, por lo que parecía. Jack hojeó el resto de las fotos con una comprensión cada vez mayor. Sarah y Claire en el centro comercial, Sarah y Claire en el cine, Sarah y Claire estudiando juntas, libros esparcidos sobre una mesa, imagen tras imagen de una amistad que Jack nunca había conocido, una relación que Sarah nunca había mencionado. ¿Por qué no le había hablado de Claire? Jack rebuscó en su memoria, tratando de recordar si Sarah había mencionado alguna vez ese nombre, pero el año anterior a su muerte era confuso en su mente, teñido por sus propias dificultades. Había estado trabajando turnos dobles para ahorrar dinero para la universidad. Llegaba a casa agotado, se saltaba las cenas, confiando en que Sarah fuera lo suficientemente responsable como para gestionar su propia vida social. Se había perdido esto. Se había perdido conocer esta amistad, a esta chica que claramente significaba algo para su hija. La culpa lo golpeó como una ola. ¿Qué más se había perdido? ¿Qué otras partes de la vida de Sarah había pasado por alto por estar demasiado ocupado o demasiado cansado? Jack dejó las fotografías a un lado y cogió los diarios. Había 5 cuadernos con espiral y cubiertas gastadas. Abrió el primero, fechado en 2009. La letra de Blair era pulcra, casi obsesivamente. Las entradas comenzaban de forma mundana. Quejas sobre el colegio, dramas con amigos, preocupaciones normales de una adolescente.
Pero a medida que Jack seguía leyendo, surgió un patrón. Claire escribía mucho sobre una amiga en particular, sobre alguien que la entendía, alguien que la hacía sentir menos sola. Sarah. Es la primera persona que realmente me ha escuchado. Había escrito Claire en marzo de 2009. Todos los demás ven lo que quieren ver. Mis padres ven a una hija perfecta. Mis otros amigos ven a alguien con quien salir de fiesta, pero Sarah me ve a mí, a mi verdadero yo, y no me juzga. A Jack le ardían los ojos mientras leía una entrada tras otra. Sarah había sido importante para Claire de formas que él nunca había imaginado. Había sido su confidente, su apoyo, una amiga genuina de una forma que parecía rara y preciosa. Luego llegó a las entradas de noviembre de 2010. La letra cambió, se volvió errática, desesperada. Las palabras se mezclaban en algunos lugares, manchadas por lo que solo podían ser lágrimas. Sarah está muerta. No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero son ciertas. Está muerta y es culpa mía. Todo es culpa mía. Las manos de Jack se paralizaron. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se obligó a seguir leyendo, aunque una parte de él quería cerrar el diario y no volver a mirarlo nunca más. Ella venía a recogerme. La llamé llorando, suplicándole que viniera a buscarme a esa fiesta. Estaba borracha y asustada, y la necesitaba. Y ella vino. Por supuesto que vino. Así era Sarah. Siempre acudía cuando alguien la necesitaba. Las palabras se nublaron ante los ojos de Jack. Su hija conduciendo bajo la lluvia para ayudar a una amiga. La policía dice que fue culpa del otro conductor, que Sarah no pudo haber hecho nada. Pero si yo no hubiera llamado, si hubiera manejado mis propios problemas en lugar de depender de ella, si hubiera sido más fuerte, mejor, menos dependiente, ella seguiría viva. Jack tuvo que dejar de leer. Dejó el diario con cuidado, temeroso de romperlo si apretaba más fuerte. Respiraba entrecortadamente, con jadeos dolorosos. El ático le parecía demasiado pequeño, demasiado cálido, sofocante. Sarah iba a ayudar a Claire. Por eso estaba en esa carretera a esa hora con ese tiempo. No volvía a casa desde la casa de una amiga, como le había dicho la policía. Iba a rescatar a alguien que la necesitaba. Durante todos estos años, él había pensado que había muerto sin motivo alguno, una víctima aleatoria de la imprudencia de un conductor ebrio. Pero había habido un motivo, un propósito para su último viaje. Había estado haciendo lo que mejor sabía hacer, estar ahí para alguien que la necesitaba. Saberlo no hacía que su muerte fuera menos trágica, pero, de alguna manera, la hacía más Sarah, más acorde con la persona que había sido. Jack volvió a coger el diario, ahora con las manos más firmes, y siguió leyendo. Cogí su collar del hospital. Iban a dárselo a su padre junto con sus otras pertenencias, pero no pude permitirlo. No podía dejar que él lo tuviera. Sé que está mal, sé que es robar, pero es todo lo que me queda de ella. Este collar, mis recuerdos y esta culpa aplastante que nunca desaparecerá. Así que eso fue lo que pasó. Claire había cogido el collar, no por malicia, sino por el dolor y la culpa y la necesidad desesperada de conexión. Había robado una parte de la hija de Jack y la había mantenido oculta todos estos años. Jack debería haberse enfadado. Una parte de él lo estaba, pero sobre todo sentía una profunda tristeza por esta chica que había cargado con una culpa tan enorme, que se había culpado a sí misma por un accidente que no era culpa suya, que había vivido con ese peso durante años. Continuó leyendo el diario, observando cómo evolucionaba el dolor de Claire. Escribía sobre la terapia, sobre la depresión, sobre la incomprensión de sus padres, sobre la sensación de estar ahogándose. Luego, en marzo de 2011, una nueva entrada. Estoy embarazada. El mundo de Jack volvió a tambalearse. Siguió leyendo, desesperado por entender el contexto. Ni siquiera sé cómo procesar esto. Después de todo lo que ha pasado, después de meses de apenas funcionar, ahora va a haber un bebé. Mi bebé. No mencionó al padre. Apenas lo mencionó, excepto para señalar que él no iba a participar, que ella estaba sola. Pero luego, 2 entradas más adelante, voy a llamarla Sarah. Sé que probablemente a algunas personas les parezca mal, pero necesito hacerlo. Necesito que el nombre de Sarah continúe. Necesito que algo bueno salga de toda esta tragedia. Este bebé llevará el nombre de Sarah al mundo, y tal vez eso signifique algo. Tal vez eso ayude a equilibrar la balanza. Jack cerró los ojos, dejando que esto calara en él.
Emma Sarah Thornton, nombrada deliberadamente, a propósito, como homenaje a su hija, como una forma de mantener vivo el recuerdo de Sarah. Claire no sabía que Jack se enteraría. Se había mudado de Nuevo México, había cambiado de vida y había empezado de nuevo en una ciudad donde nadie conocía su historia. Había estado protegiendo a Emma del peso de la culpa que llevaba consigo, dándole a su hija un nuevo comienzo, sin dejar de honrar a la amiga que había perdido. Había nobleza en eso, se dio cuenta Jack. Una especie de hermosa tragedia. Dejó a un lado los diarios y abrió la carpeta de Manila. Dentro había documentos, certificados de nacimiento, historiales médicos y escondida en el fondo, una carta. El sobre estaba dirigido a Emma con la letra de Claire. Ábrelo cuando seas lo suficientemente mayor para entenderlo, decía en el exterior. Jack se quedó mirando la carta. No era suya. Era algo entre Claire y su hija, un mensaje desde el más allá. Abrirlo sería una violación de la privacidad, de la confianza, pero también podría contener respuestas, y Dorothy le había dado permiso para revisar todo. Abrió el sobre con cuidado. La carta estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Claire, escrita con la misma letra pulcra que los diarios, pero con el temblor de alguien muy enfermo. Mi querida Emma, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy, y lo siento mucho. Siento no poder estar ahí para verte crecer, para ayudarte a navegar por este mundo tan complicado, para responder a todas las preguntas que sé que debes tener. Siguió leyendo Jack. Sus ojos se desplazaban por las palabras que una madre moribunda le dirigía a su hija. Hay cosas que necesito contarte, cosas sobre tu nombre, sobre tus orígenes, sobre las decisiones que tomé. Tu segundo nombre es Sarah, y eso no es casualidad. Es un homenaje a la mejor persona que he conocido nunca. Claire continuó contando la historia, cómo conoció a Sarah en el instituto, su amistad, la noche del accidente, la culpa y el dolor, y los años que pasó intentando seguir adelante mientras cargaba con un peso imposible de soportar. Tomé algo que no me pertenecía, escribió Claire, un collar que llevaba tu nombre. Lo he llevado puesto todos estos años y ahora te lo doy a ti. No porque tenga derecho a hacerlo, sino porque quiero que Sarah siga adelante. Quiero que sepas que te pusieron el nombre de alguien valiente, amable y buena. Alguien que murió tratando de ayudar a alguien que lo necesitaba. Alguien que hizo del mundo un lugar mejor con su sola presencia. La carta continuaba con asuntos prácticos, consejos sobre la vida, expresiones de amor. Pero los ojos de Jack seguían volviendo a ese párrafo sobre el collar. Claire sabía que estaba mal quedárselo. Sabía que tenía algo que pertenecía a Jack, pero se lo quedó de todos modos, transformándolo de prueba de robo en un regalo heredado. Jack sintió que las lágrimas le corrían por la cara, por Sarah, por Claire, por Emma, que había perdido a una madre que la quería profundamente, por Dorothy, que había perdido a una hija, por todas las formas en que el dolor conectaba a las personas a través del tiempo y las circunstancias. Volvió a doblar cuidadosamente la carta y la guardó en su sobre. Ahora era de Emma. Cuando tuviera la edad suficiente, Dorothy podría dársela y ella comprendería el peso de lo que llevaba alrededor del cuello. Pero Jack ahora sabía algo más, algo importante. Claire nunca había tenido la intención de hacerle daño. Era una adolescente destrozada que tomaba decisiones movida por el dolor y la desesperación. Intentaba sobrevivir, honrar a una amiga. Había creado a Emma, una niña que llevaba el nombre de Sarah, que llevaba el collar de Sarah y que, de una forma extraña y hermosa, era la prueba de que la vida de Sarah había importado, de que su bondad había tenido repercusiones que se extendían más allá de su muerte. Jack se sentó en ese ático polvoriento, rodeado de las pruebas de unas vidas entrelazadas por el destino y la tragedia, y sintió que algo cambiaba en su interior. La ira que había llevado consigo durante 15 años, el resentimiento hacia el universo por llevarse a su hija, la amarga negativa a ver la bondad en un mundo que había sido tan cruel, se estaba suavizando. No desaparecía por completo, pero se transformaba en algo que podía llevar más fácilmente. Sarah se había ido. Eso nunca dejaría de doler. Pero ella no había muerto en vano. Murió siendo exactamente quien era, ayudando a alguien que la necesitaba. Y con su muerte, había inspirado a alguien a crear una nueva vida, a llevar adelante su nombre, a mantener vivo su recuerdo de formas que Jack nunca hubiera imaginado. Había consuelo en eso,
Un consuelo pequeño y frágil, pero real al fin y al cabo. Recogió los diarios y la carta, los guardó con cuidado en la caja y bajó las escaleras para contarle a Dorothy lo que había encontrado. Dorothy estaba sentada en su salón cuando Jack bajó, con su taza de té enfriándose en la mesita junto a ella. Levantó la vista cuando él entró, con una expresión cuidadosamente neutra, pero Jack pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos agarraban los reposabrazos de su silla. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó ella. Jack se sentó frente a ella con los diarios y las cartas aún en las manos. Sí y no. Encontré respuestas, pero me llevaron a más preguntas. Así es como suele funcionar. Le contó todo sobre las fotografías que mostraban la amistad entre Sarah y Claire, sobre las entradas del diario que revelaban que Sarah iba a ayudar a Claire la noche en que murió, sobre Claire cogiendo el collar y cargando con una culpa que no debería haber soportado, sobre la carta destinada a Emma, en la que se lo explicaba todo. Dorothy escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible hasta que Jack terminó. Entonces cerró los ojos y exhaló un largo y tembloroso suspiro. Lo sospechaba, dijo finalmente. No todo, no los detalles, pero sabía que Claire cargaba con algo pesado, algún secreto que la carcomía. Pensé que se trataba del padre de Emma, de alguna relación que había terminado mal. Nunca imaginé que fuera esto. Claire no tuvo la culpa, dijo Jack con firmeza. La culpa fue del conductor ebrio. Sarah tomó la decisión de ir a ayudar a una amiga. Así era ella. Claire no debería haberse culpado a sí misma. Intenta decirle eso a una chica de 17 años que acaba de perder a su mejor amiga. La voz de Dorothy era suave, pero tajante. La lógica no funciona con el dolor. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Tenía razón. Jack había pasado 15 años sabiendo lógicamente que la muerte de Sarah no era culpa suya, que no podría haberlo evitado, que estar en el trabajo en lugar de en casa esa noche no le hacía responsable. Pero la lógica no le había impedido seguir sintiéndose culpable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jack. ¿Con Emma? ¿Con la carta? ¿Con todo esto? Dorothy se quedó callada durante un largo rato pensando. Emma pregunta constantemente por su madre. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué su padre no está con ella? He intentado darle respuestas adecuadas a su edad, pero se está haciendo mayor. Pronto querrá saber más. La carta que escribió Claire es para ella. Cuando tenga la edad suficiente para entenderlo, sí. Dorothy miró a Jack a los ojos. Pero esto es lo que me pregunto, señor Reeves. ¿Va a querer formar parte de esa conversación? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Jack no había pensado más allá de encontrar respuestas. No había considerado lo que pasaría después. ¿Qué papel podría desempeñar en esta enredada historia? No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere contarle a Emma sobre Sarah, sobre la persona que le dio su nombre, sobre la amistad que significó tanto para ambas chicas. Pero otra parte de mí teme que eso sea egoísta, que sería anteponer mis necesidades al bienestar de Emma. O, dijo Dorothy con cautela, podría ser darle a Emma algo precioso, su conexión con el pasado de su madre. Historias sobre la persona que significaba tanto para Claire, que le puso su nombre a su única hija. Hizo una pausa. Emma necesita saber que viene de algún lugar, que su nombre significa algo, que hay historia, amor y una belleza complicada detrás de quién es. Jack sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No se me dan bien los niños. No he estado con ellos desde que Sarah murió. Parecías estar bien cuando Emma y sus amigos jugaban con tu motocicleta. Eso fue diferente. Eso fue antes de que yo lo supiera. Antes de que supieras que ella está conectada con tu hija, que lleva el nombre de Sarah. Dorothy se inclinó hacia adelante. Señor Reeves, ayer lo observé desde la ventana. Fue amable con esos niños, paciente, los hizo reír. Cualesquiera que sean las barreras que crees haber construido a tu alrededor, no son tan sólidas como creéis. Jack quería discutir, pero no pudo porque, en algún momento de las últimas 24 horas, algo había cambiado. El muro que había construido entre él y el resto de la humanidad había empezado a agrietarse. La luz se filtraba a través de él, y eso le asustaba casi tanto como la oscuridad. No sé si podré hacerlo, dijo en voz baja. Nadie sabe si puede hacer cosas difíciles hasta que lo intenta, respondió Dorothy. Pero te diré lo que pienso. Creo que a Emma le vendría bien conocer a alguien que conociera a la mujer de la que lleva el nombre. Creo que a ti te vendría bien ver cómo el legado de Sarah continúa en este mundo. Y creo que Claire, esté donde esté,
Estaría agradecida de que vosotros dos os hubierais encontrado. Antes de que Jack pudiera responder, se oyó un ruido procedente del exterior. Voces de niños, risas. La puerta principal se abrió de golpe y Emma entró corriendo, con las mejillas sonrosadas por haber estado jugando y la coleta aún más despeinada que antes. Se detuvo en seco al ver a Jack, y en su rostro se reflejó un destello de reconocimiento. «Tú eres el hombre de la moto». «Así es», confirmó Jack, con el corazón latiéndole de repente a toda velocidad. «¿Ya has arreglado tu moto? ¿Funcionó mi reparación?» Sonrió recordando su actuación teatral del día anterior. «De hecho, sí, ahora funciona perfectamente», dijo Emma con orgullo, sin darse cuenta del peso del momento. Dorothy se levantó, se acercó al lado de su nieta y le puso una mano en el hombro. «Emma, este es el señor Reeves. Es un amigo que está de visita. ¿Quieres saludarlo como es debido?» Emma le tendió la mano con formalidad. «Encantada de conocerlo oficialmente, señor Reeves. Soy Emma Sarah Thornton». Jack tomó su pequeña mano entre las suyas, curtidas por el tiempo, y sintió el contacto como una descarga eléctrica. «Encantado de conocerte oficialmente, Emma Sarah Thornton. Es un nombre precioso. Mi segundo nombre es en honor a alguien importante», dijo Emma, retirando la mano y tocando inconscientemente el colgante que llevaba en el cuello. «Mi madre me lo dijo, pero no me dijo quién era». Jack miró a Dorothy, que le hizo un ligero gesto con la cabeza. «Permiso, invitación, confianza». «Tu segundo nombre», comenzó Jack, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «es en honor a alguien muy especial, alguien que era amable y valiente y le encantaba ayudar a la gente». Emma abrió mucho los ojos. «¿La conocías? ¿A la persona en honor a la que me pusieron el nombre?» «Sí, de hecho muy bien. ¿Cómo era?» Jack sintió como 15 años de dolor y 15 minutos de esperanza chocaban en su pecho. ¿Cómo era Sarah? ¿Cómo podía resumir la esencia de su hija en palabras que una niña de 9 años pudiera entender? «En realidad, se parecía mucho a ti», dijo finalmente. «Era curiosa, atrevida, le gustaba arreglar cosas, resolver problemas, hacía reír a la gente». «¿Murió?», preguntó Emma con la franqueza que a veces tienen los niños sobre la muerte. «Hace mucho tiempo, pero murió haciendo algo bueno, ayudando a una amiga que la necesitaba». Emma asintió solemnemente, asimilando la información. «Mi madre también murió hace 6 meses. Lo sé. Siento mucho que todo el mundo diga eso. Pero ¿sabes qué? Creo que las personas que mueren ayudando a los demás son muy valientes. Eso es lo que dice mi abuela, que son héroes». La visión de Jack se nubló ante las bocas de los niños. Esta niña de 9 años que llevaba el collar de su hija con el nombre de su hija, le acababa de dar un regalo que llevaba 15 años buscando. Sarah era una heroína, no una víctima, ni una tragedia, ni una advertencia sobre los peligros de conducir con mal tiempo. Una heroína que murió haciendo exactamente lo que creía. «Tu abuela tiene toda la razón», logró decir Jack. Emma sonrió y luego miró a Jack y a Dorothy con repentina sospecha. «Vais a ser amigos, porque la abuela no tiene muchos amigos y creo que le vendrían bien más». Dorothy se rió sorprendida. «Emma, ¿qué? Es verdad. Todos tus amigos son viejos. El señor Reeves también es viejo, pero es guay. Tiene una moto. No estoy seguro de que guay sea la palabra que yo usaría», dijo Jack, sonriendo a pesar de todo. «Definitivamente guay», insistió Emma. «¿Te quedas a cenar? La abuela está haciendo carne asada y siempre hace demasiada. Dice que como un pajarito, aunque no creo que los pájaros coman mucho en comparación con su tamaño». Jack miró a Dorothy, que se encogió de hombros con una expresión que decía que su nieta la había manipulado hábilmente antes y que lo volvería a hacer. «Será un honor», dijo Jack. «Excelente. Voy a lavarme las manos». La abuela dice, «Siempre traigo la mitad del parque conmigo». Emma corrió hacia el baño, llenando toda la casa en silencio durante un momento después de que ella se marchara. «Es extraordinaria», dijo Jack finalmente. «Sí, lo es», asintió Dorothy. «Igual que la persona de la que lleva el nombre, sospecho». Y en ese momento, sentado en el salón de una desconocida en una ciudad a la que había llegado por casualidad, Jack Reeves sintió algo que no había experimentado en 15 años. Sintió que había vuelto a casa, no a un lugar, ni a un edificio, sino a un propósito, a una conexión, a una razón para dejar de huir y empezar a vivir de nuevo. El giro no fue que Emma estuviera relacionada con Sarah.
El giro fue que, al encontrar a Emma, Jack había encontrado el camino de vuelta a sí mismo. La cena en casa de Dorothy fue una revelación. Jack no se había sentado a una mesa familiar en 15 años. No había participado en los sencillos rituales de pasar los platos y comentar el día. Emma charlaba sin parar, saltando de un tema a otro con la energía natural de la infancia. Contaba historias sobre el colegio, sus amigos, un libro que estaba leyendo sobre una chica detective. Dorothy lo observaba todo con afecto maternal, dirigiendo ocasionalmente la conversación cuando Emma se desviaba demasiado, y Jack se encontró participando, atraído a pesar de su largo aislamiento, respondiendo a las interminables preguntas de Emma sobre las motocicletas y los lugares por los que había viajado. ¿Has estado en el Gran Cañón?, preguntó Emma con la boca llena de carne asada. Varias veces. ¿Y en Yellowstone? Tuasca. Todavía no, sigue en mi lista. Deberías ir. La prima de mi amiga Madison fue y vio osos y todo. Los ojos de Emma se iluminaron. Quizás podrías enviarme postales de los lugares que visites. Tengo un mapa en mi habitación donde pongo las postales, pero solo tengo 3 hasta ahora, porque nadie que conozco viaja a ningún sitio interesante. La suposición casual de que Jack enviaría postales, de que su conexión continuaría más allá de esta comida, lo tomó por sorpresa. Miró a Dorothy, que cuidadosamente evitaba mirarlo, concentrándose en su propio plato. Me encantaría enviarte postales, se oyó decir a Jack. ¿En serio? Eso sería genial. Emma saltó en su asiento. Y tienes que escribir en ellas, no solo tu nombre. Cuéntame lo que ves y cómo es. Puedo hacerlo. Después de cenar, mientras Dorothy recogía los platos, Emma agarró a Jack de la mano y lo arrastró a su habitación para enseñarle su mapa de postales. La habitación era exactamente lo que cabría esperar de una niña de 9 años. Libros por todas partes, dibujos pegados a las paredes, un escritorio cubierto de material artístico y deberes, y en una pared, un gran mapa de Estados Unidos con 3 postales clavadas en diferentes lugares. Esta es de mi profesora, que fue a Florida, explicó Emma, señalando cada una de ellas. Esta es de la amiga de mi abuela que fue a Boston. Y esta es de mi madre, antes de que enfermara y no pudiera viajar. Ella fue a Santa Fe. Santa Fe, Nuevo México, no muy lejos de donde murió Sarah. Jack sintió una familiar opresión en el pecho, pero la ignoró. Es una colección estupenda. La ampliaremos, lo dices en serio. No lo dices solo por ser amable. Jack la miró a los ojos y vio esperanza y vulnerabilidad a partes iguales. Lo digo en serio. Emma sonrió y luego bajó la mirada hacia sus pies. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. La persona de la que tomé mi nombre, Sarah, ¿eras pariente suyo? La pregunta era inevitable. Emma era inteligente y perspicaz. Había captado las corrientes emocionales subyacentes, aunque no las entendiera del todo. Jack eligió sus palabras con cuidado. Era mi hija. Emma levantó la cabeza de golpe. Tu hija. Entonces, ¿eso significa que me pusieron el nombre de tu hija? Sí. ¿Era amiga de mi madre? Eran muy buenas amigas. Emma procesó la información. Su joven mente analizaba las implicaciones. ¿Por eso te quedaste tan raro cuando viste mi collar? Porque te recordaba a ella. Algo así. Siento que haya muerto. La voz de Emma era suave. Sincere. Mi madre murió y es lo más difícil que me ha pasado nunca. No puedo imaginar lo duro que debe ser perder a un hijo. La simple empatía de esta niña casi deshizo a Jack. Tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar. Fue muy duro. A veces todavía lo es. Pero conocerte, saber cómo te pusieron tu nombre, me ayuda. Me hace sentir que se honra la memoria de Sarah. Mi madre siempre decía que los nombres son importantes, que nos conectan con personas, lugares e historias. Emma tocó su collar. Era de mi madre. Me lo dio antes de morir. Dijo que era especial. Es especial. Muy especial. Sarah tenía uno igual. Jack asintió sin confiar en su voz. Es genial que las dos tuvieran el mismo collar. Como si estuvieran conectadas. Ojalá Emma supiera lo conectadas que estaban. Pero esa era una historia para otro día. Cuando fuera mayor, cuando pudiera comprender todo el peso de lo que llevaba consigo, Dorothy apareció en la puerta. Emma, se está haciendo tarde. Es hora de empezar tu rutina para irte a dormir. Pero abuela, el señor Reeves me está contando cosas sobre Sarah, y estoy segura de que te contará más en otra ocasión. Pero ahora mismo,
tienes que lavarte los dientes y prepararte para irte a la cama. Emma gimió con sufrimiento teatral, pero obedeció, dándole a Jack un abrazo impulsivo antes de desaparecer en el baño. El gesto fue tan natural, tan inconscientemente afectuoso, que Jack se quedó paralizado por un momento antes de volver a la sala de estar. Dorothy estaba preparando té cuando él entró en la cocina. Ella lo miró con una sonrisa cómplice. Ha decidido que le gustas. El sentimiento es mutuo. Ten cuidado, señor Reeves. Emma se encariña rápidamente y cuando la gente se va, le duele. La advertencia fue suave pero clara. Jack había entrado en la vida de estas personas por accidente. Ahora tenía una elección: marcharse, subirse a su Harley y volver a la despiadada existencia que había mantenido durante 15 años, o quedarse, formar parte de esta familia inesperada y arriesgarse a volver a preocuparse por la gente. No tengo intención de marcharme, dijo Jack. Al menos no de forma permanente. ¿Y tus viajes? La carretera abierta. Le dijiste a Emma que le enviarías postales, lo que implica que eventualmente seguirás adelante. Jack se hundió en una silla de la cocina. El peso de la decisión se apoderó de él. He estado huyendo durante 15 años. Tal vez sea hora de parar, o al menos de tener un lugar al que volver. Dorothy puso una taza de té delante de él y se sentó al otro lado de la mesa. Apenas nos conoces. Sé lo suficiente. Emma necesita gente en su vida. Tú necesitas ayuda para criarla y yo necesito una razón para ser algo más que un hombre en una bicicleta sin destino. Esto no es caridad, señor Reeves. No somos un proyecto que usted tenga que arreglar. No creo que necesites arreglos. Creo que quizá yo sí. La honestidad flotaba entre ellos. Dorothy lo estudió durante un largo momento, con sus ojos penetrantes evaluando, midiendo, juzgando si era sincero o si simplemente se había dejado llevar por el impulso emocional. Si vas a formar parte de la vida de Emma, dijo finalmente, tienes que ser de fiar. Esa niña ya ha perdido bastante. No dejaré que pierda a nadie más. Lo entiendo. ¿Y tú? Porque es fácil hacer promesas. Mucho más difícil cumplirlas cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando vuelve el dolor, cuando la carretera llama y quedarse quieto resulta demasiado difícil, Jack la miró fijamente a los ojos. He huido de mi dolor durante 15 años. No me ha llevado a ninguna parte, excepto a la soledad. Quizás sea hora de intentar algo diferente. La expresión de Dorothy se suavizó ligeramente. ¿Qué harías aquí? Dusk Creek no ofrece muchas oportunidades de empleo. He trabajado en la construcción. Puedo hacer reparaciones, trabajos de albañilería, lo que sea necesario. La gente siempre necesita ayuda con algo. ¿De verdad se plantearía quedarse aquí, en este pueblo perdido? He estado en muchos sitios, señora Thornton. La mayoría eran igual de perdidos. La diferencia es que este lugar tiene algo por lo que vale la pena quedarse. Antes de que Dorothy pudiera responder, Emma llamó desde arriba. Abuela, ¿puedes venir a arroparme? Ahora mismo voy. Dorothy se levantó y se detuvo. Piénselo bien, señor Reeves. No tome decisiones basadas en emociones, culpa o un sentido erróneo de obligación hacia mi hija. Emma se merece algo mejor que eso. Se merece a alguien que se preocupe por ella. Creo que yo podría ser esa persona. Podría serlo o lo es. Jack pensó en la sonrisa de Emma, en su energía, en la forma en que le había cogido la mano sin complejos, en lo natural que le había resultado hablar con ella a pesar de sus años de aislamiento. La forma en que su conexión con Sarah le hacía sentir menos como si estuviera traicionando la memoria de su hija al seguir adelante. Sí, dijo con firmeza. Dorothy asintió lentamente. Entonces hablaremos más mañana, después de que haya dormido una noche, después de que las emociones de hoy hayan tenido tiempo de calmarse. Se marchó para atender a Emma y Jack se quedó solo en la cocina, con el té enfriándose a su lado. A través del techo, podía oír la voz apagada de Dorothy leyendo un cuento antes de dormir, las preguntas y comentarios ocasionales de Emma, los sonidos de una familia, un hogar, una vida. Hacía tanto tiempo que no formaba parte de algo así, tanto tiempo desde que tenía rutinas y responsabilidades, y gente que dependía de él. La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de May. Thompson dice, tu moto está lista para que la recojas cuando quieras. Jack se quedó mirando el mensaje. Su Harley estaba arreglada. Podía marcharse, volver a la carretera.
el viento, el movimiento constante que había definido su existencia durante tanto tiempo. Pero por primera vez desde que Sarah murió, marcharse le parecía una mala decisión. Escribió una respuesta. Puede que me quede Gracias. en la ciudad un La tiempo. recogeré mañana. La respuesta de May no se hizo esperar. Qué raro. ¿Te está gustando Dust Creek? Algo así. Bueno, si necesitas trabajo, me vendría bien ayuda para arreglar algunas cosas en la cafetería. El techo gotea, la puerta trasera se atasca y hay otras 100 cosas que he estado posponiendo. Estaré encantada de ayudarte. Bien. Además, hay un pequeño apartamento encima del restaurante. El inquilino anterior se mudó el mes pasado. No es nada lujoso, pero está amueblado y el alquiler es barato. Es tuyo si lo quieres. Jack leyó el mensaje 3 veces. ¿Era el universo abriéndole las puertas? ¿O estaba interpretando el significado de una coincidencia? ¿Veía señales porque quería que estuvieran allí? Quizás no importaba. Quizás a veces solo había que confiar en que podían suceder cosas buenas, incluso después de años de tragedia. Lo aceptaré, respondió por mensaje. ¿Cuándo empiezo? Jack miró a su alrededor en la cocina de Dorothy, escuchó los sonidos de la hora de acostarse en el piso de arriba y sintió la calidez desconocida de volver a formar parte de algo. Empiezo ahora. Cuando Dorothy volvió a bajar, Jack seguía sentado a la mesa, pero algo había cambiado en su postura. Parecía menos un hombre de paso y más alguien que se preparaba para quedarse. He encontrado un lugar donde vivir, le dijo. Un apartamento encima del restaurante de May. Voy a hacer algunas reparaciones allí. A ver qué más puedo encontrar en la ciudad. Dorothy no pareció sorprendida. ¿Entonces vas en serio? Sí. Entonces supongo que deberíamos establecer algunas reglas básicas sobre tu relación con Emma. Asegurarnos de que ambos tenemos claras las expectativas y los límites. Te lo agradecería. Hablaron hasta altas horas de la noche, sentando las bases de algo que ninguno de los dos había esperado. Una familia forjada no por lazos de sangre, sino por la pérdida y la esperanza, y las extrañas formas en que la vida conecta a las personas que se necesitan mutuamente. Pasaron 3 meses. El invierno se instaló en Dust Creek como una manta familiar, trayendo noches frías y alguna que otra nevada que nunca llegaba a cuajar. Jack estableció rutinas que no había tenido en años. Se levantaba temprano, ayudaba a May con los preparativos matutinos en la cafetería y luego se pasaba el día haciendo reparaciones por el pueblo. Se corrió la voz de que era fiable, hábil y cobraba precios razonables. El trabajo llegaba con regularidad. El apartamento encima de la cafetería era pequeño, pero suficiente. Una habitación, una cocina americana y un baño que funcionaba la mayor parte del tiempo. Jack lo amuebló de forma sencilla. Una cama, una mesa, una silla. En la pared colgó una única fotografía de Sarah, la única que había conservado durante todos esos años. Pero la mayoría de las tardes se encontraba en casa de Dorothy, a veces para cenar, a veces solo para ayudar a Emma con los deberes, o para que le contara cómo le había ido el día. Ella lo había adoptado con la fácil aceptación que tienen los niños, tratándolo como si fuera una parte más de su vida, como si siempre hubiera estado allí. Dorothy seguía mostrándose cautelosamente acogedora. Apreciaba su ayuda con Emma, su fiabilidad, su genuino interés por su nieta. Pero Jack notaba que ella lo observaba, esperando a ver si se mostraba sólido o si acabaría decepcionándola. Estaba decidido a no decepcionarla. Entonces llegó el 14 de febrero, el día de San Valentín, que Jack había ignorado durante 15 años. Pero la escuela de Emma iba a celebrar una fiesta, y ella llevaba semanas muy emocionada. Se supone que debemos traer a alguien especial si queremos, le dijo a Jack durante la cena de la noche anterior, como un padre o un abuelo o alguien así. La abuela no puede venir porque tiene una cita con el médico, pero quizá tú podrías venir si quieres. Quiero decir, no pasa nada si no quieres. Solo pensé que quizá te gustaría ver cómo es mi clase y conocer a mi profesora y esas cosas. La invitación fue informal, pero Jack percibió la esperanza que había detrás. El deseo de tener a alguien allí para no ser el único niño sin familia presente. Sería un honor, dijo Jack. La cara de Emma se iluminó. ¿De verdad? Eso es genial. La señora Patterson dice, vamos a tener galletas en forma de corazón y ponche, y habrá juegos. Va a ser muy divertido. Al día siguiente, Jack se encontró entrando en la escuela primaria Dust Creek, sintiéndose completamente fuera de lugar.
El aula estaba decorada con corazones rosas y rojos, serpentinas y dibujos de los niños que cubrían todas las superficies disponibles. Emma le agarró de la mano en cuanto llegó y le arrastró por todas partes, presentándole a todo el mundo. Este es el señor Reeves. Es mi amigo y tiene una moto. Esta es mi profesora, la señora Patterson. Estos son Tyler, Madison y Sam. ¿Te acuerdas de ellos? Jack estrechó pequeñas manos. Respondió a las preguntas de los niños curiosos y de los padres ligeramente recelosos. Pero el evidente orgullo de Emma por tenerlo allí hizo que cualquier incomodidad mereciera la pena. Durante la fiesta, mientras los niños jugaban y comían galletas, Emma apartó a Jack para enseñarle un proyecto en el que había estado trabajando. Un árbol genealógico con ramas y hojas dibujadas a mano que contenían nombres y relaciones. «Mira, aquí estoy yo», dijo Emma señalando una hoja en la parte inferior. «Y aquí está mamá, y aquí están la abuela y el abuelo, que murieron antes de que yo naciera». Jack siguió con la mirada las ramas, viendo los huecos donde debería estar el padre de Emma, donde podría existir una familia extensa, pero aparentemente no existía. «Y te añadí a ti», dijo Emma tímidamente, señalando una hoja que había dibujado recientemente con un rotulador más brillante. «No sabía exactamente dónde ponerte, así que te puse aquí». La hoja estaba conectada a la rama de su madre, etiquetada como «el padre de la amiga de mamá», y luego una línea se extendía hasta Emma etiquetada como «mi amiga». La etiqueta era imperfecta, la conexión incómoda en la página, pero el significado era claro. Emma le había hecho un hueco en su concepción de la familia. «Esto es maravilloso», logró decir Jack, con un nudo en la garganta. La señora Patterson dijo, «Las familias pueden ser de todas las formas. No tienen por qué ser solo mamá, papá e hijos. Pueden ser cualquiera que te quiera y te cuide». Emma lo miró. «Tú cuentas, ¿verdad? Me gustaría pensar que sí». «Bien». Apareció satisfecha con esta confirmación y pasó a mostrarle el siguiente proyecto, una tarjeta de San Valentín que había hecho para su abuela. Pero Jack se quedó clavado en el sitio, mirando fijamente ese árbol genealógico, la hoja con su nombre, la representación física del hecho de que pertenecía a algún lugar. Significaba algo para alguien. Importaba de una manera que no había importado en 15 años. Había pasado tanto tiempo convencido de que seguir adelante significaba traicionar a Sarah, que encontrar nuevas conexiones significaba olvidarla, que amar a otra persona disminuía lo que había perdido. Pero allí, de pie en ese aula, rodeado por el caos de los niños, las decoraciones y la vida, Jack comprendió algo profundo. La muerte de Sarah no había acabado con su capacidad de amar. Le había enseñado lo precioso que era el amor, lo importante que era aferrarse a las personas que importaban. Y Emma importaba. Esa niña brillante, curiosa y resistente, que había sufrido sus propias pérdidas y aún así había encontrado la manera de ser feliz. Ella merecía tener en su vida personas que estuvieran presentes, que se preocuparan por ella, que no la abandonaran. Jack tomó una decisión en ese momento, después de haber estado dándole vueltas durante meses, pero sin atreverse a comprometerse. Esa noche, después de llevar a Emma a casa y de contarles a Dorothy lo que había pasado durante el día, Jack les pidió hablar con las dos a la vez. Algo en su tono llamó la atención de Dorothy. Envió a Emma a lavarse para cenar y luego se enfrentó a Jack con los brazos cruzados. «¿Qué le preocupa, señor Reeves? He estado pensando en algo y quería discutirlo con ustedes dos, pero necesito que Emma esté presente en esta conversación». Dorothy entrecerró ligeramente los ojos. «Esto suena serio». «Lo es, pero espero que sea algo bueno». Cuando Emma regresó, se reunieron en la sala de estar. Emma miró a los adultos con curiosidad, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin estar segura de qué. Jack respiró hondo, preparándose. «Emma, sabes que he estado viniendo mucho, ayudándote con la tarea, cenando aquí, pasando tiempo contigo». Emma asintió. «Sí, porque somos amigos. Somos amigos. Pero he estado pensando que tal vez podríamos ser más que eso, sin sustituir a nadie. Tu madre siempre será tu madre, y nadie puede cambiar eso. Pero quizá yo podría hacer otra cosa. Alguien constante en tu vida. Alguien que promete quedarse y estar ahí para ti, como un abuelo». Emma preguntó. La etiqueta pilló a Jack desprevenido, pero encajaba mejor de lo que esperaba. Tenía la edad suficiente para ser su abuelo,
y el papel le parecía adecuado. Le parecía posible de una manera que otras relaciones familiares quizá no lo fueran. Algo así. Sí. Emma frunció el ceño, pensativa. Entonces, ¿quieres ser mi abuelo? Si te gusta la idea, si tu abuela está de acuerdo. Ambos miraron a Dorothy, que se había quedado muy quieta. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Señor Reeves, Jack, ¿estás diciendo que quieres formar parte permanente de esta familia? Sí, sé que legalmente no puedo reclamar ningún papel. No soy pariente, no soy nada oficialmente, pero quiero estar aquí para Emma. Quiero ser alguien en quien ella pueda confiar. Quiero cumplir las promesas que ya he hecho y hacer otras nuevas. ¿Y qué hay de tus viajes? La carretera, todos esos años huyendo. He dejado de huir. Había estado procesando todo esto Con evidente concentración. Ahora habló con voz débil pero esperanzada. Si eres mi abuelo, eso significa que vendrás a todas mis actividades escolares y a mi cumpleaños y me enseñarás cosas. Todo eso y más, confirmó Jack. Y no te irás aunque las cosas se pongan difíciles. La pregunta tenía peso. Emma sabía lo que era que la gente se fuera. Su padre se había ido. Su madre había muerto. Había aprendido demasiado joven que las personas no siempre se quedaban. No me iré, dijo Jack con firmeza. Te lo prometo. Estaré aquí todo el tiempo que quieras que esté. Emma miró a Dorothy. Abuela, ¿está bien si Jack también es mi abuelo? Sé que no se puede tener dos abuelos del mismo lado, pero tal vez él podría ser como un abuelo honorario. Dorothy se secó los ojos con el dorso de la mano. Oh, cariño, creo que sería maravilloso. Si es lo que tú quieres y lo que Jack quiere, entonces sí. Por supuesto que está bien. Emma se abalanzó sobre Jack y le rodeó la cintura con sus pequeños brazos en un fuerte abrazo. Sí, quiero que seas mi abuelo. ¿Puedo llamarte abuelo Jack? Jack le devolvió el abrazo sintiendo que algo se rompía en su pecho. No era dolor, sino liberación. El muro que había construido alrededor de su corazón finalmente se estaba derrumbando por completo. Abuelo Jack suena perfecto. Esa noche, después de que Emma se hubiera ido a la cama, todavía hablando emocionada sobre tener dos abuelos, Jack y Dorothy se sentaron en la sala con tazas de café. Ninguno de los dos bebía. ¿Entiendes lo que estás asumiendo?, dijo Dorothy. No era una pregunta. Lo entiendo. Emma tendrá preguntas a medida que crezca sobre su madre, sobre Sarah, sobre todas las conexiones entre ellas. Tendremos que averiguar cómo decirle la verdad de una manera que pueda manejar. Lo resolveremos juntos. Juntos, repitió Dorothy probando la palabra. He estado haciendo esto sola durante tanto tiempo, Claire. Y luego solo Emma y yo. Tener ayuda, tener a alguien con quien compartir la responsabilidad. Es extraño, pero bueno. Sé que no estoy sustituyendo a tu marido, ni al padre de Emma, fuera quien fuera. No estás sustituyendo a nadie. Estás añadiendo algo a lo que somos, haciéndonos más completos. Dorothy lo miró a los ojos. Gracias, Jack, por parar aquí, por quedarte, por darnos una oportunidad. Gracias por dejarme entrar, respondió Jack, por confiarme a Emma, por creer que podía ser más que el hombre destrozado que apareció con una moto averiada. Nunca estuviste destrozado. Estabas curándote. Solo necesitabas una razón para terminar el proceso. Jack pensó en eso, en Emma llevando el collar de Sarah, en cómo una tragedia se había conectado de alguna manera con otra a través del tiempo y el espacio, creando algo nuevo, inesperado y precioso. A Sarah le habría gustado Emma, dijo en voz baja. Son muy parecidas en muchos aspectos, atrevidas, curiosas y amables. Y Emma conocerá a Sarah a través de ti, a través de tus historias y recuerdos. Eso es un regalo, Jack. Para ambos era un regalo. El mayor que Jack había recibido en 15 años. No era un cierre. Exactamente. La muerte de Sarah siempre le dolería, pero tenía un propósito, una conexión, una razón para levantarse por la mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir un día más. Había encontrado el camino a casa. Finalmente, 6 meses después, en lo que habría sido el 33 cumpleaños de Sarah, Jack y Emma estaban en el jardín detrás de la casa de Dorothy. Esa mañana habían plantado un cornejo, cuyas flores blancas ya comenzaban a abrirse a pesar del frío de principios de primavera. ¿Por qué un cornejo?, preguntó Emma, ayudando a Jack a apisonar la tierra alrededor de la base. Eran los favoritos de Sarah.
Le encantaba que florecieran temprano, aportando belleza cuando todo lo demás aún se despertaba del invierno. Emma asintió solemnemente, tomando nota de esta información y guardándola junto con todos los demás recuerdos de Sarah que había ido recopilando. A lo largo de los meses, Jack había compartido historias, pequeñas al principio. El amor de Sarah por los juegos de palabras terribles, su costumbre de cantar desafinada en el coche, su incapacidad para mantener vivas las plantas a pesar de sus esfuerzos. Poco a poco, las historias se habían vuelto más profundas. La amabilidad de Sarah con los desconocidos en la escuela, su feroz lealtad hacia los amigos, su sueño de convertirse en veterinaria, la persona que había sido, completa y compleja, no solo una tragedia o un recuerdo, sino un ser humano real que había existido y había importado. Ojalá la hubiera conocido, dijo Emma, no por primera vez. Yo también. Te habría encantado. ¿Cómo lo sabes? Porque eres exactamente el tipo de persona que le gustaba a Sarah. Valiente, curiosa y auténtica. No tenía paciencia con la falsedad ni con las apariencias. Emma terminó de alisar la tierra y se apartó para admirar su trabajo. El árbol parecía pequeño y vulnerable en el gran jardín, pero crecería. En los años venideros, proporcionaría sombra y belleza, un memorial viviente a una chica que murió demasiado joven. Abuelo Jack. La voz de Emma era pensativa. ¿Crees que las personas que mueren pueden vernos? ¿Crees que Sarah sabe de mí, de nosotros? Jack se había preguntado lo mismo innumerables veces. Nunca había sido religioso, nunca había creído con certeza en una vida después de la muerte, pero había aprendido que algunas preguntas no necesitaban respuestas definitivas. No sé si puede vernos, dijo con sinceridad, pero me gusta pensar que de alguna manera ella sabe que su vida importó, que su bondad creó ondas que aún se siguen propagando. Tú eres una de esas ondas, Emma. Llevas su nombre, llevas su collar y estás creciendo para convertirte en alguien que hace del mundo un lugar mejor, igual que ella. Emma se tocó el colgante que llevaba en el cuello, un gesto que ahora era automático. Quiero ser como ella. Como las dos, mi madre y Sarah. Ya lo eres. Se quedaron juntos en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. A lo lejos, Jack podía oír a Dorothy llamándolos para cenar. El sonido del hogar, de la familia, de la vida que seguía adelante. Jack había pensado que su historia había terminado la noche en que Sarah murió, que lo mejor de su vida había quedado atrás, confinado al recuerdo y al dolor. Pero se había equivocado. Su historia no había terminado. Simplemente había estado esperando a que comenzara el siguiente capítulo. Un capítulo que incluía a una niña con las manos sucias y el collar de su madre alrededor del cuello. Una niña que había intentado arreglar una Harley rota y de alguna manera había arreglado a un hombre roto. Jack Reeves había dejado finalmente de huir y, al hacerlo, había encontrado todo lo que había estado buscando.